Relaciones tóxicas es lo que hoy nos reúne aquí en El Mundo en 7 días en FM Mundo Live. Una entrevista extraordinaria para no perdérsela. Pueden seguirnos en Twitter e Instagram, @Roberto de Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De inmediato, damos paso a este encuentro espectacular que tenemos en esta semana aquí en FM Mundo Live. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Lo habíamos anunciado, Silvia Congost, ella es psicóloga, experta en temas de autoestima, es conferenciante, recorre el mundo, ha escrito varios libros de muchísimo éxito donde habla de las personas tóxicas. Gracias, Silvia, por atender nuestro llamado. Ella está en España en este momento y hacemos este encuentro para conversar justamente de ello. Yo quiero empezar por el principio. ¿Cómo determinamos que una persona es o no tóxica? ¿Cuándo aplicamos el toxicómetro? Es una buena palabra esta y sería una buena herramienta. Pues mira, sobre todo para mí lo podemos detectar porque cuando te relacionas con esa persona te das cuenta de que te sientes mal. Igual que cuando ingieres un alimento que es tóxico para ti, te sienta mal, esa relación también de alguna forma te sienta mal. A lo mejor es porque te obsesionas en por qué siempre tenemos estos problemas, cómo podemos resolver esta situación que siempre se repite, por qué me trata de esa forma. No sabes poner límites a lo mejor y esa persona puede ser que abuse de ti, puede ser que te manipule, puede ser que haga que tú sientas que tu autoestima se va destruyendo cada vez más. Entonces, hay muchas señales que nos permiten identificarlo, pero sobre todo es porque vemos que cuando nos vinculamos con él o con ella, nos sentimos mal, no hay paz en nosotros. Ahora, pero esto en muchos casos no ocurre de entrada, es decir, no somos seres masoquistas por naturaleza, es decir, si vemos una persona con la cual no tenemos una química buena, no es que nos juntamos. En muchos de los casos, lo que ocurre es que la pareja, hablando de un tema de relación de pareja, se juntan y al pasar el tiempo empieza a transformarse esta persona que era dulzura, se empieza a convertir en un limón muy amargo, pero un poco ya empiezas a coexistir con esto y empiezan los procesos de, bueno, así es él, entonces tengo que aceptarlo con virtudes y defectos. Exacto. Este es un razonamiento que hacemos muchas veces y es cierto que hay personas que al principio se muestran de una manera, pero luego, cuando va pasando el tiempo y la cosa ya se va estabilizando y el vínculo se va estrechando, sale el ser real que llevan dentro. Pero también hay otros casos en los que si uno echa la vista atrás, se da cuenta que ya desde el principio veía señales de la realidad de lo que era esa persona. Lo que pasa es que al principio estamos enamorados y quedamos como cegados y no acabamos de ver la realidad. Hay esos cambios químicos en el cerebro, esa emoción, ese ilusionarte al máximo, ese idealizar a la otra persona, que hace que quitemos peso, le quitamos importancia a determinados indicios que nos demuestran que esa persona tal vez no es, ¿no? Y entonces empezamos a entrar en ese bucle que estabas comentando de, bueno, es así, tengo que aceptar con su cara A y con su cara B, y el problema normalmente es que no nos hemos planteado dónde están nuestros límites y qué es aquello que para nosotros no es negociable. Es decir, aquello que si ocurre o si esa persona resulta que es así, yo no quiero estar a su lado. Ahora, Silvia, si me permites la comparación, esto viene siendo como, no sé, un caso de dependencia de fármacos. El primer paso para poder salir es aceptar que tienes una dependencia. Claro. Cuando una persona puede efectivamente aceptar que la otra persona no es que tiene un mal carácter a veces, sino que realmente me está llevando mi vida a un agujero negro, y cuando yo lo acepto, porque si no lo aceptas, vas a seguir en esa relación, en esa codependencia malsana, N tiempo. Totalmente. Has dicho la palabra clave, mágica, y que es aceptación. Cuando tú lo aceptas, significa que estás diciendo, ok, sí, es cierto, eso me está pasando, ¿no? Lo pones encima de la mesa y es lo que te permite decir, vale, y a partir de aquí, ¿qué hago? Cuando tú te niegas a aceptar eso o dices, como el caso de un alcoholismo, no, yo lo tengo controlado, no me pasa nada, tampoco estoy tan mal, es que ha tenido un mal día.
Cuando haces eso, es como que te pones una venda en los ojos y eso te impide que puedas seguir adelante. Entonces, ese primer paso, ese despertar, ese clic que te ayuda a decir, me ocurre eso, tengo un problema, ¿qué hago a partir de aquí? Es lo que nos permite salir de esa situación. Lo que pasa es que muchas veces normalizamos esas conductas, normalizamos ese tipo de trato y cuando tú normalizas algo es como que ya no lo ves tan grave como lo que realmente es. Y a veces te ocurre que un día explicándole a alguien alguna de estas experiencias que estás viviendo, al escucharte a ti mismo decir, no, es que a mí me ocurre esto, a veces me pasa aquello, empiezas a sentir un poco de vergüenza, empiezas a sentirte mal y ahí empiezas a despertar. Y eso te puede ocurrir explicándoselo a alguien, escuchando una entrevista como esta, leyendo un libro, yendo a una conferencia. Cuando llega el momento de despertar y uno despierta es cuando tienes la oportunidad de cambio. ¿Cómo podemos hacer para despertar en ese momento? Porque es lo que te digo, la gente normalmente, y cuando venimos en culturas como la latinoamericana, donde el ir a un psicólogo es casi que sinónimo de locura, ¿no? Entonces, el hablar con una persona, con un terapeuta, estás loco. Entonces, venimos con esos paradigmas muy fuertes arraigados en la cabeza, donde esa oportunidad de sentarte a un psicoanálisis, de poder conversar, de charlar, para poder exteriorizar y ahí fijarte y darte cuenta de un problema. Partimos con estos duros paradigmas que tenemos en la cabeza. ¿Cómo podemos hacer en favor de poder hacer despertar a la gente? Mira, para poder hacer despertar yo creo que se necesitan acciones como esta, como una entrevista como esta, es decir, la divulgación. Lo que nos ayuda a despertar es la información y la educación. Si en las escuelas, porque ahí me imagino que vosotros no lo tenéis, en España tampoco, no forma parte del sistema educativo, la educación emocional, que nos No, no. ayude a mirarnos, a hacernos preguntas para poder saber, ¿estoy bien? ¿Qué me ocurre? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué cada vez que salimos y hacemos tal o cual cosa me siento mal? ¿No? ¿Por qué estoy perdiendo la ilusión, las ganas de salir, de levantarme? ¿Qué me ocurre? Si no nos hacemos estas preguntas y no hay nadie en nuestro entorno que nos inspire y nos ayude a que nos las hagamos, es muy difícil que despertemos y nos va a pasar por casualidad algún día escuchando algo que sin buscarlo demasiado y ahí haremos ese clic. Pero cuanta más divulgación haya, cuanta más espacios en los medios de comunicación, en los centros educativos, sociales, etcétera, para poder hablar de esto y convocar a la gente, porque yo veo que cuando se crean estos espacios la gente acude, es decir, a las personas les interesan estos temas y hay muchas más personas interesadas de las que imaginamos. Y es ahí donde se va creando poco a poco esa conciencia y ese despertar para que lo vayamos entendiendo. Una vez que te das cuenta que tu relación es una relación tóxica, que realmente te está afectando y que te lleva a mal, y que no solamente está enganchado eso, digo, a una violencia física, sino tal vez a la que yo considero la más peligrosa y destructiva, que es Sí, la sí. violencia emocional. Esas palabras que te destruyen, esas palabras que te minimizan, que botan tu autoestima por los suelos y que la ponen en puntos negativos. ¿Cómo salir de ahí? ¿A quién pedir ayuda? ¿Qué le recomiendas tú a nuestra audiencia, por ejemplo? Si te das cuenta que realmente tu relación, digamos, no va por un buen camino, ¿qué hacer? ¿Cómo poder salir de ella? Porque se genera una codependencia, ¿no? Claro, muchas veces se crea lo que es la dependencia emocional, que es esa incapacidad que sentimos a la hora de cortar una relación, a pesar de que, como bien describes, a lo mejor tú ya has visto claramente que tienes que cortarla. Entonces, una vez tú ya tienes conciencia y lo has visto, tienes que hacer un proceso para recuperar tu autoestima, porque en la mayoría de casos en este tipo de relaciones tu autoestima se ha ido empequeñeciendo, porque por un lado a lo mejor has hecho varios intentos de salir de la relación sin éxito, no lo has conseguido y eso hace que vayas dejando de creer en ti, que vayas pensando que eres incapaz de conseguirlo, o puede ser que sea esa persona que a través de ese maltrato psicológico que mencionabas, de decirte que eres un inútil, que no vas a ser nada sin mí, pero ¿dónde te crees que vas a ir si no sirves para nada? Al final, cuando tienes a alguien al lado que te repite una y otra vez este tipo de mensajes, tú te lo acabas creyendo y lo acabas asumiendo como real. Entonces, necesitas para poder realmente salir de ahí y enfrentarte a la vida otra vez, reforzar tu autoestima, volver a creer en ti, volver a tomar conciencia de lo que vales, de lo valioso que eres y de que eres capaz de volver a levantarte otra vez, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que cuando salimos de un proceso así, de una experiencia así, pidamos ayuda a un experto para que podamos
ir recuperándonos a nosotros mismos, creyendo en nosotros y poco a poco después alimentando también a la vez nuestra red personal. Es decir, necesitamos tener siempre personas de apoyo y que sea una persona, pero un amigo, un familiar, esas personas que sabemos que no quieren que estemos sufriendo y que nos van a apoyar, que nos van a ayudar, porque quedarte completamente solo y aislado te pone en una situación mucho más compleja para poder soltar esa persona que te está tratando mal. Entonces, intentemos tener siempre a alguien de nuestro entorno y al mismo tiempo pidamos ayuda profesional. Silvia, te agradezco muchísimo, criterios muy claros y esperamos de verdad, con la divulgación de este tipo de contenidos y de conceptos, que la gente vaya un poco despertando, porque como seres humanos, creo yo, siempre tenemos derecho a ser felices. No nos inculcan eso, nos inculcan que hay que sufrir para poder ser feliz en algún momento de la vida, pero yo creo que tenemos derecho a ser felices per se, es decir, desde niños tenemos un derecho a la felicidad que no lo han inculcado, no nos lo enseñan, y lo vamos aprendiendo ya tal vez de grandecitos, ¿no? Así es. Yo eso es algo que trato de inculcar mucho en mis libros. Estamos aquí en esta vida de muy poco tiempo, la vida pasa muy rápido, tenemos una oportunidad para vivirla. Estamos ahora en una época que es maravillosa, que podemos hacer muchísimas cosas comparado con otros momentos de la historia y de la humanidad, y no lo invirtamos este tiempo estando al lado de alguien que nos destruye, de alguien que no somos felices. Preguntémonos qué queremos hacer con nuestro tiempo, qué queremos vivir durante esta vida que tenemos, que nos ha dado, y apuntemos hacia esa dirección y soltemos todo aquello que nos resta fuerza. Silvia, te agradezco muchísimo. Quiero informar a nuestra audiencia que los libros de Silvia Congost están disponibles en Mr. Books en el territorio ecuatoriano. Para quienes quieran adquirir el libro, están en Mr. Books. Vas a venir para el Ecuador, vas a dar charlas, conferencias. Cuéntame un poco de eso para alertar a la gente, y aprovecho en que menciones redes sociales, porque ahora, como somos multiplataforma, estamos en radio, estamos en YouTube, la pandemia nos obligó a ser youtubers ahora todos, para que la gente en plataformas se enganche y sepa dónde conseguir y encontrar, y sobre todo tus charlas. Perfecto. Pues sí, en nada voy a estar ya por tierras ecuatorianas, voy a estar en Quito, y principalmente que sepan todos los que nos están escuchando que el día 15 voy a estar en la librería Mr. Books por la tarde presentando mi último libro, Personas Tóxicas, que si no recuerdo mal va a ser a las 7 de la tarde, no lo tengo ahora, no lo tengo claro. Me parece, yo tengo la invitación acá, sí, es a las 6:30 de la tarde. 6:30, perfecto. Pues les espero a todos porque va a ser una presentación, coloquio muy interesante para hablar de todos estos temas. Y luego, por supuesto, el día 17 en el Swiss Hotel voy a hacer mi evento Objetivo a Marte, que es un evento, una experiencia que está teniendo muchísimo éxito aquí en España, y voy a presentarla por primera vez en Ecuador. Y espero que tenga también muy buena acogida, porque es una experiencia muy reveladora para fortalecer la autoestima, para conocernos más, en la que vamos a vivir muchísimas emociones y seguro que más de uno y más de dos van a salir sin ser los mismos, van a cambiar. Me alegra muchísimo llevar esa bandera positiva por el mundo. Silvia, el público ecuatoriano estará encantado de recibirte. Te mando un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, un placer. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.